Amén, que Dios les bendiga, hermanos. Les saludo en el amor de Cristo. Estamos con algunos problemas técnicos, pero no por eso vamos a dejar de seguir aprendiendo acerca de la palabra de Dios, ¿cierto? Vamos a iniciar este servicio, posteriormente lo vamos a compartir por WhatsApp y vamos a tener igual la bendición de parte del Señor. Vamos a pedirle eh, a la hermana Daniela que nos acompañe en una oración para empezar este estudio bíblico. Amén. Dani. Ahí está mi hermano. Amén. No. Se arrancó. Dani, ¿puede hacer una oración para empezar el estudio, por favor? Amén. Gracias te damos, Señor, por este día, Señor, que tú nos das, Padre bendito, para poder disfrutar, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, que usted, Señor, nos dé el entendimiento, la sabiduría, Señor, para poder aprender de su palabra, Señor. Le pedimos que nos ayude a entenderla, Señor, y ponerlas por obra también. Te pedimos por los hermanos que no se puedan conectar, Señor Jesús, que usted sea con ellos, Señor, y que lo que se aprenda hoy, Señor, lo podamos guardar y atesorar en nuestro corazón. Se lo pedimos todo en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a seguir adelante con el estudio entonces. Estamos en el Evangelio de San Juan. Habíamos empezado ya con el capítulo 3, la historia, la conversación que tiene el Señor Jesucristo con Nicodemo, y quedamos en el versículo 19 del capítulo 3, ¿cierto? Vamos a terminar este capítulo para posteriormente seguir con otra porción de la palabra. Entonces, San Juan, capítulo 3, versículo 19, dice la palabra de Dios, ¿cierto? En esta conversación que tenía Jesucristo con Nicodemo. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿cierto? Cuando el Señor dice, porque la luz vino al mundo, está siendo autorreferente, ¿cierto? Se está refiriendo a Él mismo como la luz del mundo, porque sin lugar a dudas es la única luz que ilumina a la humanidad, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo. Y después dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿cierto? El gran castigo del pecado, ¿cierto? Es el deseo pecaminoso, ¿cierto? El amor por las tinieblas es la consecuencia de los malos caminos del hombre. Ahora, el rechazo de Jesucristo, en definitiva, no es la causa de la perdición del hombre, sino más bien es el resultado de ello, ¿ya? Después el versículo 20 nos dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas, ¿cierto? Cuando dice porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, presenta una reprensión notable que el Señor, ¿cierto?, le hace a Nicodemo con una penetración aguda, ¿cierto?, de esa espada afilada que es la palabra de Dios, ¿cierto? Diciéndole de alguna manera que los malhechores, las personas que están, ¿cierto?, con su corazón ennegrecido, con su mente entenebrecida, eligen las tinieblas en vez de la luz. Entonces, cabe preguntarse, ¿cierto?, en esta noche y en esa noche también, me imagino que muchas personas se preguntaron por qué Nicodemo fue a las plantas de Cristo a tener esta conversación, si era una persona que también estaba con su mente obnubilada producto de la religión, ¿cierto? No nos olvidemos que Nicodemo era un estudioso, un erudito, un experto de la palabra, pero no tenía esa relación personal que le permitía entender las cosas en términos espirituales. Y no viene a la luz más que sus obras para que sus obras no sean expuestas, dice la palabra, ¿cierto? Es decir, que aceptar verdaderamente a Jesús significa de alguna manera la revelación y la condenación por el mal camino que nosotros estamos llevando, ¿cierto? Cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando lo recibimos como nuestro Salvador, nuestra maldad queda de manifiesto, ¿cierto? Y nosotros aceptamos nuestra maldad, la reconocemos y le pedimos perdón a Dios, ¿cierto? Por esa pecaminosidad en la cual nos encontrábamos, ¿cierto? Por eso que dice, y no vienen a la luz para que sus obras no sean expuestas, porque las personas muchas veces tienen temor de darse a conocer en su realidad pecaminosa al acercarse a Cristo, ¿cierto?
Y muchas personas tampoco desean renunciar a sus caminos de maldad para seguir a Cristo. Y ese es el error de muchas personas que no vienen a Cristo porque creen que tienen que renunciar a ir a la discoteca, que tienen que renunciar a fumar, ¿cierto? O a tomar alcohol. Pero nosotros como cristianos tenemos que hacerle entender a las personas que nunca va a lo segundo en primer lugar. Primero la persona se arrepiente, acepta a Cristo con su corazón en la condición en la cual se encuentre, y después vienen los cambios, ¿cierto? Después el Espíritu Santo nos hace sentir ese rechazo, ¿cierto? Por el alcohol, por el cigarrillo, ya no sentimos el deseo de ir a la discoteca, ¿cierto? A mover el cuerpo porque queremos danzar solamente para el Señor, queremos purificar el templo del Espíritu Santo que son nuestros cuerpos, ¿cierto? Pero eso viene después. No es que, como piensan las personas, que tengo que dejar de ir a la discoteca, que tengo que dejar de tomar, de fumar para ir a Cristo. No, es todo lo contrario. Nosotros vamos a Cristo en la condición en la cual nos encontramos y el Señor nos va limpiando de a poco. Y eso es lo que el pecador, ¿cierto? El inconverso tiene que entender a través de nosotros, ¿cierto? Que no son las cosas al revés. Primero aceptamos a Cristo y después el Señor nos va limpiando y nos va purificando. Después dice el versículo 21, más el que obra viene más el que obra verdad viene a la luz, ¿cierto? El Espíritu Santo, de alguna manera, coloca el deseo en las personas, ¿cierto? Con el corazón del hombre coloca el deseo por saber la verdad, ¿cierto? Por medio de la palabra revelada de Dios. Por eso es que es importante que nosotros le prediquemos a las personas a través de la palabra, ¿cierto? Que no pongamos tanto nuestra cosecha. Es bueno contar el testimonio de lo que Cristo hizo en nuestras vidas, pero muchas veces ponemos mucho nuestras cosechas y las personas no entienden, porque tenemos que hablarle con la palabra del Señor en la mano, ¿cierto? El Espíritu Santo le revela a la persona esa condición de pecaminosidad y la persona se arrepiente y acepta a Cristo como su Salvador, ¿ya? Si la persona sinceramente quiere hacer la verdad, entonces debe aceptar a Cristo, ¿cierto? Y a Cristo como la única luz que lo puede traer de las tinieblas a ese brillo, ¿cierto? A esa luz admirable que es el Señor Jesucristo. Y después dice, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas de Dios, ¿cierto? El gran cambio que ocurre en la vida del pecador, eh, ¿cierto? Ese pecador que ahora cree y que acepta a Cristo, es ese cambio que el mismo Señor provoca en el corazón de la persona como consecuencia de arrepentirse de su maldad, ¿cierto? Es solamente la sangre de Cristo la que limpia los pecados de la persona que realmente se arrepiente de corazón. Nosotros podemos presentarle el plan de salvación a una persona, la persona puede repetir maravillosamente, ¿cierto? Lo que dice Romanos 19, pero puede ser, ¿cierto?, una manifestación verbal y superficial. Y la persona puede repetir, ¿cierto?, el plan de salvación por quedar bien con nosotros o con los hermanos, ¿cierto?, o por verse muy espiritual, pero el gran cambio se produce de parte del Espíritu Santo en la vida de las personas, ¿cierto? El Espíritu Santo llama a las personas al arrepentimiento, les da a conocer su maldad, ¿cierto? Les saca esa venda de los ojos y las personas realmente se arrepienten de su maldad. Dice el versículo 22, pasado esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, ¿cierto? Quiere decir que Jesús y sus discípulos, ¿cierto? Dejaron la metrópoli que era en ese tiempo, ¿cierto? La ciudad de Jerusalén, porque en ese momento ya empezaron las hostilidades en contra de este movimiento que estaba surgiendo, ¿cierto? De este personaje revolucionario que estaba cambiando la historia de la humanidad de alguna manera, que era Jesucristo, ¿cierto? Entonces empezaron las hostilidades, por eso dice que Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea, ¿cierto? Porque ya comenzaban a aumentar las hostilidades y las persecuciones en contra de los cristianos, especialmente de Jesucristo y de los discípulos que ya se estaban acoplando de alguna manera con él, ¿cierto? Y sobre todo, ¿cierto?, considerando ese episodio que vimos anteriormente de la purificación del templo, ¿cierto? Eso fue conocido en toda la región cuando Jesucristo llegó al templo, dio vuelta a las mesas de los cambistas, ¿cierto? Soltó las palomas, liberó a los animales, porque eso se realizó en presencia de muchos fariseos, de muchos eruditos de la ley. Entonces, ese solo acto de la purificación del templo que realizó Jesucristo lo hizo muy conocido en ese momento. Por eso que después empiezan las persecuciones y las hostilidades en contra de Jesús, y por eso que aquí dice que se tuvieron que trasladar a la tierra de Judea, ¿cierto? Después dice, y allí estaba allí con ellos y bautizaba, ¿cierto? Eh, bueno, él mismo, ¿cierto? Jesucristo en realidad no hizo ningún bautismo, ¿cierto? No bautizó a nadie, sino que fueron sus discípulos los que bautizaban a las personas, ¿cierto?
pero sin lugar a duda que los discípulos lo hacían bajo la dirección del Señor, ¿cierto? Era el Señor el que les enseñaba cómo hacerlo y obviamente estaba la presencia del mismo Dios a través de él en ese lugar y por lo tanto, ¿cierto? Eran bautizados conforme a la presencia del Espíritu Santo en ese lugar, ¿cierto? Ahora, esto que señala la palabra en el artículo, en el versículo 22, perdón, no se realizó por mucho tiempo, ¿cierto? Sin lugar a duda, y que Jesucristo lo hizo solamente para confirmar el ministerio de Juan el Bautista, que ya había empezado a bautizar mucho tiempo antes, ¿cierto? Incluso antes de que Jesucristo apareciera en el escenario público, ¿cierto? Ya Juan el Bautista estaba bautizando y por eso que de alguna manera Jesucristo se traslada a Judea junto con sus discípulos y dirige a sus discípulos para bautizar a mucha gente, de alguna manera, ¿cierto? Para confirmar el ministerio que había estado ejerciendo Juan el Bautista mucho tiempo antes, ¿cierto? Eh, el cual, de alguna manera, ¿cierto? También siempre enfatizó el tema del bautismo por inmersión en agua, ¿cierto? Más que ese bautismo por aspersión, que muchas religiones consideran que es el bautismo bíblico, pero aquí queda claro que el bautismo bíblico es por inmersión, ¿cierto? La persona se sumerge completamente en el agua y sale de abajo del agua, ¿cierto? Convertida en una nueva criatura, ¿cierto? Producto de ese bautismo del Espíritu Santo en esa persona, ¿ya? En el versículo 23 de este mismo capítulo 3, ¿cierto? De Juan, vamos a empezar a tratar un poco el tema del bautismo de Juan el Bautista, ¿cierto? El versículo 23 dice, y bautizaba también Juan en Enoc, en Enón, junto a Salim, porque allí, porque allí mucha agua y venían y eran bautizados. Eh, bueno, se cree, ¿cierto?, que este lugar está situado a unos 80 kilómetros al norte de Jerusalén en Samaria, ¿cierto? Esos son aproximadamente 50 millas más o menos, ¿ya? Y decía, y venían y eran bautizados. Significa que las multitudes siguieron viniendo, pero en realidad ya disminuían en ese entonces, ¿cierto? Porque ya empiezan las persecuciones y ya empiezan, ¿cierto? Las autoridades de ese tiempo empiezan a tratar de acorralar, empezar a encerrar o empezar a disminuir lo que Jesucristo estaba haciendo en ese lugar, a pesar de que eran muchas las personas que ya lo estaban siguiendo, pero empieza a disminuir un poco el tema del bautismo de parte de los discípulos de Jesús. Después el versículo 24 dice, porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel, ¿cierto? El Espíritu Santo nos dice aquí que el ministerio de Juan el Bautista estaba a punto de terminar, ¿cierto? Y después el versículo 25 dice, y hubo cuestión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. En realidad ese fue un debate bastante airado, mejor dicho, ¿cierto? Eh, porque el debate se trataba de la cantidad de leyes y de rituales que se habían inventado por los fariseos, ¿cierto?, para lograr la purificación del ser humano. En otras palabras, ¿cierto?, era mucho ruido y pocas nueces, porque los fariseos establecieron un conjunto de normas que buscaban la purificación del ser humano, ¿cierto? No nos olvidemos que el ser humano buscaba purificarse de distintas maneras, sacrificando animales, prendiendo incienso y haciendo un montón de cosas, pero finalmente Jesucristo cuando Él vino y murió en la cruz, esa sangre bendita que limpió los pecados de la humanidad permitió que todos esos rituales quedaran de alguna manera obsoletos, ¿cierto? No es que la ley haya quedado obsoleta, ¿cierto? No nos engañemos con eso, pero los rituales de purificación quedaron obsoletos porque ya no era necesario matar un animal o derramar la sangre de un animal para conseguir el perdón de Dios, sino que ya a través de la sangre de Cristo, el perdón de los pecados se podía realizar si la persona se arrepiente, ¿cierto? Y acepta al Señor como su Salvador y se arrepiente efectivamente y de corazón respecto de su maldad. Después en el versículo 25 dice, y hubo cuestión entre los discípulos de Juan, no, perdón, eso ya lo leímos, acerca de la purificación. El versículo 26 dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tuviste testimonio, he aquí bautiza y todos vienen a él. Se refieren a Jesús, ¿cierto? De alguna manera intentaron instigar una rivalidad entre Juan el Bautista y Jesucristo, o de alguna manera tratar de degradarlo, ¿cierto? Porque le decían que estaba contigo, ¿cierto? Refiriéndose a Jesús al otro lado del Jordán, de quien tuviste testimonio, él aquí bautiza y todos vienen a él. O sea,
trataban de alguna manera como de hacerlo sentir mal porque ya las personas no estaban viviendo tanto a Juan el Bautista, sino que habían reconocido a Jesús como el Mesías y las personas iban a Jesús para que los discípulos de Jesús lo bautizaran, ¿cierto? Entonces lo decían con maldad, ¿cierto? Con suspicacia a Juan el Bautista de que ya de alguna manera como que él estaba perdiendo, ¿cierto? El toque, ¿cierto? O estaba perdiendo popularidad entre los seguidores, ¿cierto? De Dios y porque se estaban acercando más a Jesucristo que a Juan el Bautista, ¿cierto? Eran personas que andaban con la maldad, con el deseo de alguna manera de desalentar el ministerio de Juan el Bautista. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir algo si no le es dado del cielo, ¿cierto? Entonces con esa frase, Juan el Bautista inmediatamente los frena, ¿cierto? A esos maliciosos que trataban, ¿cierto? De poner de alguna manera en su corazón la envidia o los malos deseos en contra de lo que Jesús estaba haciendo. Y les dice de esta manera, ¿cierto? No puede el hombre recibir algo si no le fuese dado del cielo, ¿cierto? El ministerio de Juan el Bautista, por supuesto que era de parte de Dios, y por lo tanto del cielo, ¿cierto? Y el ministerio de Jesucristo, por supuesto que también era del Señor, ¿cierto? Era de Dios y por lo tanto del cielo. Por consiguiente, los dos ministerios de alguna manera se complementaban, ¿cierto? Porque los dos provenían de la misma fuente que era la fuente divina, ¿cierto? De parte del Señor. Y por lo tanto no había ninguna rivalidad, no había nada por lo cual Juan el Bautista se pudiera sentir mal porque Jesucristo estaba bautizando más gente, ¿cierto? Sino que al contrario, se sentía orgulloso porque ya había preparado el camino, ¿cierto? Del Señor, y ahora el Señor solamente estaba tomando su lugar como correspondía, ¿cierto? Bautizando a las personas, ¿cierto? A través de sus discípulos. Y como ya lo vimos anteriormente, él dirigiendo toda esa operación de bautizar a las personas, ¿cierto? Versículo 28 dice, vosotros mismos me sois testigos que dije yo soy el Cristo, que yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él, ¿cierto? Quiere decir que él era, de alguna manera, reconoce, ¿cierto?, su condición de servilidad, él reconocía, ¿cierto?, que era servil, estaba al servicio del Señor, y que era sumiso ante él, ¿cierto? Y que realmente era el Mesías, era el Señor Jesucristo y no él, ¿cierto? Y después dice, sino que soy enviado delante de él. O sea, él está declarando por segunda o casi ya por tercera vez que él no era el Cristo, que él no era el Mesías, que él no era el enviado, sino que él era una persona que estaba preparando el camino para Jesucristo, ¿cierto? Y acá ya ocurre, ya está Jesucristo en el escenario del mundo, está bautizando a través de sus discípulos, y Juan el Bautista está reconociendo esa autoridad que le pertenecía a Jesucristo de parte del Señor, ¿verdad? Y él reconoce de alguna manera también que él se encuentra bajo la autoridad de Cristo. Está bautizando, pero ya hay uno más grande, ¿cierto? Del cual, como dijo anteriormente, él no es digno de atar, ¿cierto? O de desatar, ¿cierto? La cinta de su calzado, pero que está bajo, ¿cierto? Su autoridad, ¿cierto? No es más grande que el Señor, sino que está bautizando y habiendo preparado el camino para el Mesías, ¿cierto? Es parte de la jerarquía que él establece en su corazón respecto a Jesucristo y que la daba a conocer a todas las personas que trataban de instigarlo para que él se sintiera mal porque Jesucristo estaba teniendo más discípulos que él. El versículo 29 dice, el que tiene la novia es el novio, ¿cierto? Continúa hablando Juan el Bautista. El que tiene la novia es el novio. ¿Ya? Bueno, decía que todas las almas que han ganado en realidad le pertenecían a Jesús. Eso es lo que estaba diciendo Juan el Bautista, ¿cierto? Que todas las almas, todas las personas que él había bautizado y que se habían convertido al Señor en realidad le pertenecían a Jesús y no a él, sino que él solamente había sido un instrumento para que las personas llegaran al Señor, ¿cierto? Por eso le dice, el que tiene la novia es el novio, ¿cierto? Y no él, pues, no él no se hacía sentir como el novio, sino que él reconocía que el novio era el Señor Jesús, ¿cierto? Era como una metáfora para que las personas pudieran entender que Él estaba preparando el camino para el Señor. Porque en definitiva Jesús es el novio, ¿cierto? Y en consecuencia no se ofende, por lo tanto Juan el Bautista, ¿cierto? No se ofendía por las grandes multitudes que llegaban a donde Jesús, ¿cierto? Para ser bautizado y que menos llegaban a Él para realizar la misma labor, ¿cierto? Las personas estaban dejando de llegar a Juan el Bautista y estaban llegando más a las plantas de Cristo para ser bautizados, ¿cierto? Y después dice, más el amigo del novio
es decir, eh, lo que concluye Juan el Bautista es que él era el amigo del novio, ¿cierto? Más el amigo del novio que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del novio, ¿cierto? Estas son las palabras de Juan el Bautista. Así pues, mi gozo es cumplido, ¿cierto? Así pues, mi gozo es cumplido. Es decir, Juan el Bautista no solo había realizado su misión, sino que además se sentía realizado, completamente realizado por haber preparado el camino de Jesucristo, ¿cierto? Y no sentía ninguna envidia, ninguna molestia, porque Jesucristo estaba teniendo más discípulos que él. Todo lo contrario, se sentía muy contento. Así como también nosotros, ¿cierto? Tenemos que sentirnos contentos cada vez que Dios nos usa para que lleguen almas a las plantas de Cristo, ¿cierto? No sentirnos de repente envidiosos por otro hermano, que a lo mejor Dios lo ocupa con más gracia, ¿cierto? Que, que levanta la iglesia, o que de repente hay hermanos que tienen testimonios muy bonitos, ¿cierto? Que predican muy bien, o que le cantan muy bien al Señor. No sintamos envidia, todo lo contrario, porque todo lo que hacemos es para traer, ¿cierto?, el reino de Dios a este mundo, ¿cierto? Para que las personas conozcan a Cristo a través de los testimonios, a través de las predicaciones, a través de las alabanzas y de las oraciones que nosotros podamos levantar, ¿cierto? Así que no debemos sentir envidia por la estatura espiritual que otros hermanos puedan tener. Todo lo contrario, tenemos que mirarlo y aprender, ¿cierto?, también de hermanos caracterizados que Dios utiliza con mucha gracia, ¿cierto?, para la obra. Y la obra siempre tiene que ser, ¿cierto?, esa visión ¿cierto?, de honrar a Dios con todo lo que nosotros hagamos, y la forma de honrarlo, ¿cierto?, es predicar la palabra y traer almas a sus plantas, pero nunca envidiar a otro hermano porque canta lindo, o porque predica, ¿cierto?, o porque eleva una bonita oración, no, todo lo contrario, sentirnos contentos y admirar a esos hermanos también. Después dice el versículo 30, a él conviene crecer, más a mí menguar, ¿cierto? Esta es una frase maravillosa y que cada uno de nosotros deberíamos, ¿cierto?, plasmar nuestro corazón, ¿cierto? Nosotros todos los días velar porque el Espíritu Santo crezca dentro de nosotros y nosotros, ¿cierto?, menguemos, ¿cierto? Nuestra pecaminosidad, nuestra maldad, nuestra envidia, nuestras peleas, de repente todo esto, estas situaciones, ¿cierto?, que nos embargan, nuestros afanes, todo eso tiene que ir disminuyendo, y tiene que ser el Espíritu Santo de Dios el que vaya creciendo dentro de nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando andamos en el Espíritu, podemos discernir los ataques espirituales, podemos hablarle a una persona en el nombre del Señor, y que esa persona, ¿cierto?, pueda ser conmovida al arrepentimiento, podemos, ¿cierto?, calmar las circunstancias de repente de ¿cierto? Una persona que está constreñida, ¿cierto?, con algún problema sentimental o con algún problema económico, ¿cierto? El Señor nos da gracia cuando estamos llenos de su espíritu para poder ayudar a esas personas. Por eso Juan decía, a él conviene crecer, más a mí menguar, ¿cierto? Él siempre debe crecer, el Señor Jesús siempre debe crecer en nuestros corazones la persona del Espíritu Santo, ¿cierto? No los hombres ni tampoco las denominaciones o las oficinas religiosas o las corporaciones, ¿cierto? Muchos hermanos se sienten, por decirlo de alguna manera, como grandes personajes espirituales, ¿cierto? Y andan con el pecho muy inflado, que yo pertenezco a tal iglesia o a tal corporación, o yo soy oficial de tal iglesia, o soy ayudante de tal pastor. Esas son cosas del hombre. Lo que nosotros tenemos que buscar es la llenura de parte del Espíritu Santo. Ese es nuestro respaldo, esa es nuestra carta de presentación. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, Dios nos puede utilizar para hacer grandes cosas para la obra del Señor, ¿ya? Por eso Juan el Bautista decía, a él conviene crecer, ¿cierto? Y él se disminuía completamente, a pesar de que era un tremendo instrumento de Dios, pero él se hacía pequeño frente al Señor, ¿cierto? Y por eso dice, más a mí menguar, ¿cierto? Ahora, es importante, ¿cierto?, que los ministros de este nuevo tiempo, ¿cierto?, del nuevo pacto, por decirlo de alguna manera, tomen nota de esta alabanza tremenda que Juan el Bautista le hace al Señor, ¿cierto? De decir que conviene que Él crezca y que yo mengue, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en estos tiempos muchos ministros, muchos pastores, muchos encargados de obra se vanaglorian o se adjudican la gloria que en realidad le corresponde al Señor. Debemos ser humildes, la humildad tiene que ser la primera y más importante característica de todos los que servimos en la obra de Dios.
no sentirnos poderosos ni sentirnos importantes, porque no somos nada, hermano. Somos, como dice un salmo por ahí, somos como el humo, ¿cierto? Que se va y volamos a la presencia de Dios, ¿cierto? Entonces, seamos humildes. Si el Señor nos usa para traer alma a sus plantas, si el Señor nos usa para cantar o para predicar o para lo que sea dentro de la obra del Señor, tenemos que ser humildes, ¿cierto? Eh, porque Dios se glorifica en esas cosas, en la humildad de las personas, ¿cierto? No en las personas que son altivas. Dios mira de lejos al altivo, ¿cierto? Y mira de cerca al humilde. Por eso Juan decía que conviene que Él crezca y que yo mengue, ¿cierto? La humanidad, la carnalidad tiene que menguar y el Señor tiene que crecer dentro de cada uno de nosotros. En el versículo 31 dice, el que de arriba viene, sobre todos es. El que es de la tierra, terrenal es, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo está sobre todo. ¿Cierto? Se refiere al hecho de que Cristo era un hombre, pero eh, sobre todo que él era más que un hombre común y corriente, ¿cierto? O sea, de alguna manera Juan el Bautista estaba corroborando que Jesucristo era completamente hombre, pero también era completamente Dios. Y esa condición es maravillosa porque él, siendo completamente Dios, cuando estaba en la cruz, él podría haber llamado a un par de legiones de ángeles para que lo bajaran de la cruz. Tenía el poder de hacerlo, ¿cierto? Porque era completamente Dios, nunca perdió su condición divina, pero también era completamente hombre. Entonces, él, en esa condición completamente hombre, pudo conocer el dolor, pudo conocer el hambre, la tentación, el sufrimiento, la ira en algún momento, cuando purifica el templo, y por eso que él nos entiende en todas las aflicciones que nosotros podamos pasar. Y por eso cuando nosotros oramos al Señor, el Señor nos entiende y tiene misericordia de cada uno de nosotros cuando pecamos, cuando le fallamos, ¿cierto? Cuando nos airamos muchas veces, cuando nos tentamos o somos tentados por Satanás el diablo, el Señor no entiende, ¿cierto? Porque Él pasó por todo eso, también fue tentado en el desierto, también sufrió hambre, frío, calor, fue humillado, ¿cierto? El Señor en esa condición completa de hombre no se entiende. Pero también tuvo esa condición divina eh, y tuvo la posibilidad, ¿cierto?, de bajarse de esa cruz, pero no lo hizo por amor, ¿cierto?, a la humanidad, por amor a usted, por amor a mí, para que su sangre bendita fuera derramada y los pecados de la humanidad se pudieran ser perdonados. Si no hubiera sido por eso, no tendríamos perdón. Cada uno de nosotros estaríamos condenados, ¿cierto?, a la perdición y al infierno de por vida. Pero el Señor derramó su sangre precisamente para lograr la redención del ser humano. Así que lo que nos queda, porque ya estamos cumplidos con el tiempo, es seguir sirviéndole al Señor. Si usted tiene la posibilidad de hablar de a un inconverso, háblele del Señor, siga predicando la palabra, porque ya estamos en los tiempos finales, ya Cristo viene por su iglesia y es urgente que entreguemos el mensaje de salvación. Amén. Vamos a quedar hasta acá entonces. Déjenlo anotadito en su Biblia hasta el versículo 31. Amén. Y voy a pedirle a mi hermano Ventura si puede prender su micrófono para que nos despida de este servicio. Amén. Hermanos, buenas noches. Mi nombre es Ventura Jiménez y soy el padre de Fernanda. Para mí es una gran bendición escuchar estas hermosas palabras que nos ha dicho mi hijo y me ha pedido que yo despida esta sección. Quiero pedirle al Señor con mucha humildad que nos siga acompañando, nos siga bendiciendo y nos permita llegar algún día a gozar de una eternidad. Que nos cuide mucho, Señor, porque las tentaciones del enemigo son muchas, Señor. Muchas veces nos ponen a muchos a prueba, Señor, pero nosotros tenemos que pensar siempre, queridos hermanos, que después de la prueba viene la bendición. Yo le doy las infinitas gracias, porque si yo estoy en la actualidad en el camino del Señor, fue justamente a 3 ángeles que aparecieron en mi casa. Mi hijo Fernando, mi nuera Daniela y una vecina, Emelina,
que ahora está en Santiago, que es vecina mía, pero ellos tres juntos nos guiaron en el camino del Señor a mí y a mi esposa, que ahora me está acompañando. Quiero dar las infinitas gracias al Señor. Y si yo no conozco a los hermanos en forma personal, sí lo estoy conociendo en forma espiritual. Y le doy gracias al Señor porque nos permite reunirnos a través de una visión con nuestro celular y que sigamos adelante, hermano, con mucha fuerza. Como decía el hermano Fernando, vienen tiempos difíciles, muy, muy difíciles. Ya se está viendo mucha miseria en las calles y desgraciadamente mucho pecado que está llegando prácticamente a los cielos, porque es mucha la corrupción y eso le molesta al Señor. Nosotros tenemos que tratar de ser defensores de todo lo bueno que Dios nos ha enseñado. Hermanos, con mucho respeto y mucha humildad, me despido de ustedes y les pido que algún día nos podamos conocer cuando Dios así lo quiera. Demos las gracias al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Para siempre. Amén. Bien, hermano, que Dios le bendiga y nos estamos juntando con la ayuda del Señor el día domingo. Lo va a estar informando por WhatsApp en qué lugar vamos a realizar el servicio. Estamos definiendo todavía la sede donde lo vamos a hacer. Amén. Que Dios le bendiga, que tengan una muy buena noche. Chao.